Muy buenas tardes. En el día de hoy voy a presentar el trabajo integrativo titulado ¿Cómo la gamificación influye en las emociones de las clases de geometría en la enseñanza media? Profesor Guía Pedro Salcedo Lagos. Esta investigación se enmarca en la investigación Fondesis. Hoy en día, la matemática es uno de los temas que causa mucha duda, susto, ingenuidad a los estudiantes, ya que piensan todavía en el mito de que las matemáticas son solamente para personas inteligentes o de alto nivel, en el cual la labor del docente es buscar las mejores estrategias para poder motivar a ese alumno, y es así en donde nace una de las posibles nuevas estrategias de aprendizaje que nosotros queremos incorporar en nuestras clases, que es la gamificación, ¿ya? Priet en el 2020 define que la gamificación como el uso de las mecánicas de juego en los entornos ajenos al juego, resultando ser una metodología de aprendizaje que proporciona una gran oportunidad para trabajar aspectos como la motivación, el esfuerzo y la cooperación dentro del ámbito escolar. Al mismo tiempo, esta búsqueda de estrategia nos llevó a observar lo que pasaba en nuestro establecimiento, en donde, en busca de nuevas estrategias, detectamos la problemática de nuestra investigación que nace a partir de la observación realizada en las clases de matemáticas que yo ejercía y que ejercían otros docentes, en donde se presentaban diferentes emociones de los alumnos, tales como frustración, desmotivación, indiferencia hacia la geometría. Es por eso que nuestra investigación se va a trabajar en base a la pregunta ¿cómo afecta la motivación y el rendimiento de los alumnos al incorporar una nueva estrategia de aprendizaje basada en juegos en la clase de geometría? Como objetivo general de nuestra investigación tenemos que implementar una unidad didáctica utilizando gamificación en las clases de geometría de enseñanza media para aumentar la motivación de los alumnos. Este objetivo lo vamos a alcanzar a través de tres objetivos específicos: realizar una revisión sistemática de lo que hay en el mundo respecto a la gamificación en la enseñanza de las matemáticas, específicamente en geometría. En segundo lugar, seleccionar una actividad gamificada para la enseñanza de la geometría o crear una con este propósito. En tercer lugar, aplicar la actividad anterior a los alumnos de segundo medio en las clases de geometría. Y por último, medir la motivación y el conocimiento a través de un pre y un post-test. Nuestra investigación se justifica a través de los propuestos criterios dados por Akrop en 1972 y Miller y Salkin en el 2002, en el cual se analizan criterios de conveniencia, en el cual la gamificación mejora la motivación intrínseca de los alumnos, al mismo tiempo la relevancia social, en donde tenemos beneficio tanto para los alumnos, ya que ellos suben su rendimiento, y beneficios para los docentes, ya que tienen alumnos más participativos. Desde el punto de vista de implicancias prácticas, mejor disposición para que los alumnos participen dentro de las clases. Tienen un valor teórico, ya que tenemos alumnos motivados y con mejores resultados, y una utilidad metodológica, en donde no se requiere la creación de nuevas herramientas, sino que utilizamos unas que ya estaban creadas: test de disponibilidad léxica, cuestionario de motivación y las pruebas de conocimientos creadas por el investigador. Al mismo tiempo, nuestro trabajo de investigación se sustenta en diferentes antecedentes teóricos. Tenemos varios, vamos a destacar uno de los más importantes, que es la motivación en educación. Alves, en 1963, define que motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia, estimulando en ello el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplirla en las tareas que exige. Al mismo tiempo, Santroy en el 2001 establece que la corriente psicológica conductista considera que la motivación en el aprendizaje debe ser extrínseca, donde deben basarse en elementos externos que recompensan o castigan determinados comportamientos en aras de generar una conducta deseada. Otro de los sustentos de nuestra investigación se basa a la motivación escolar y el rendimiento académico, en donde Minayo y Gastejón en el 2011 aluden a que la importancia de los módulos de experiencias de éxito y fracaso en la vida académica de los estudiantes definen sus motivaciones a la hora de enfrentar las tareas académicas. De este mismo modo, como nosotros queremos aumentar ese nivel de motivación y con ello queremos demostrar que también aumenta el rendimiento académico,
es que Sigma en el 2008 dice que las motivaciones intrínsecas se relacionan con un mayor rendimiento académico, así como otros mediadores motivacionales y conductuales para adaptar dentro del proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, la gamificación como una estrategia didáctica de las matemáticas, una de las estrategias que nosotros queremos incorporar en nuestras clases, si bien ya se utilizaba en diferentes áreas, en matemática encontramos en las áreas de números, álgebras, pero en geometría escaso trabajo realizado, ¿ya? Es por eso que nosotros nos enfocamos y concordamos con lo que propone Charnay en 1994, en donde el alumno debe ser capaz no solo de repetir o rehacer, sino que también resignificar en situaciones nuevas, de adaptarse y transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas, ya que el alumno no es solamente un receptor de información, sino que él tiene que hacer propio ese aprendizaje y ser capaz de traspasar todos sus conocimientos en un nuevo ámbito. Al mismo tiempo, hay varios autores que coinciden que los juegos digitales deben contar con diferentes características: objetivos, reglas, desafíos, conflictos, competencia, colaboración, retroalimentación y rejugabilidad. Estos mismos elementos deben estar tomados en cuenta al momento de gamificar. Al mismo tiempo, para enriquecer nuestro estudio, se analizó la disponibilidad léxica, el cual es el campo de la investigación que persigue la recolección y el posterior análisis del léxico disponible de una determinada comunidad, es decir, de las palabras que presenta en la mente un hablante al momento cuando se le da un determinado tema. La disponibilidad léxica, aparte de solamente darnos las palabras que el hablante tiene, nos permite establecer la manera que la comunidad comprende un concepto determinado, estableciendo así carencias y debilidades en la forma de relacionarse con las palabras frente a un concepto. También la disponibilidad léxica favorece y nos da indicio de la comunicación que tiene un hablante en relación a su grupo. Dentro de nuestro objetivo específico, teníamos una revisión sistemática realizada en la fuente WOS, Cielo y Scopus, en el cual se tomaron varias investigaciones desde el año 2016 hasta la fecha, en donde voy a destacar 3, de los cuales González en el 2021 realizó una investigación titulada Implicaciones de la gamificación de educación matemática, un estudio exploratorio, en el cual se observó el impacto que tenía la enseñanza de las matemáticas en el ámbito del tratamiento de las figuras geométricas como el cono y el cilindro. Este estudio lo realizó tomando como muestra 53 estudiantes de octavo básico, en los cuales los separó en 2 grupos, un grupo piloto y un grupo control, el cual el grupo piloto adoptó la enseñanza a través de un juego, Matemática Go, y el grupo control solamente a través de las mismas actividades, pero impresas de manera normal, como una clase tradicional que desarrollaba la docente, destacando que la docente es la misma para ambos grupos. Después de haber aplicado esta manera de enseñanza, tuvieron los siguientes resultados, en donde el grupo piloto obtuvo 96,3% de las respuestas correctas en su última evaluación, y en contrario, el grupo control obtuvo un 73,08%. Si bien ambos tuvieron un porcentaje alto, pero sí, sin embargo, resalta el grupo piloto que obtuvo uno mayor, produciendo así que la incorporación de la gamificación en esta estrategia favoreció su resultado en lo que ellos querían probar. Al mismo tiempo, Cantador en el 2016 realizó otra investigación titulada La competencia como mecánicas de gamificación en el aula, una experiencia aplicando aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo, en donde se pretende que a través de aprendizaje basado en problemas, se incorporen los principios de competición saludable y las mecánicas de gamificación. Y así poder demostrar en qué medida la metodología incrementa la motivación de los estudiantes. Para esta investigación se llevó a cabo con 70 estudiantes que participaron en la competición. Eran estudiantes de Ingeniería en Química y la asignatura de Informática Aplicada. En este estudio se obtuvo que un 75% obtuvo una motivación alta en la competición y una alta satisfacción en la utilización de actividades en su proceso de aprendizaje, lo cual también nos da indicio de que
tuvo éxito la incorporación de la gamificación en esta nueva forma de enseñanza. Por último, vamos a destacar la investigación realizada por Martínez y Río en el 2019, titulada Gamificación como estrategia en la formación de estudiantes de ingeniería, en donde se pretende que jugando es una forma más divertida de aprender, promoviendo la participación de los conocimientos de temas fundamentales, ya sea en la asignatura de álgebra lineal y en otros cursos posteriores. Esta investigación se basa en un videojuego en donde se trabaja todo lo relacionado a los vectores, el cual permitió obtener resultados que más del 90% estaban de acuerdo en invertir el tiempo en actividades lúdicas para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso les permitió que el 95,66% de los estudiantes aprobaran la asignatura y solamente el 4,34% reprobaran la asignatura. Como ya sabemos, nuestra investigación pretende encontrar y mejorar el rendimiento académico de los alumnos a partir del aumento de las motivaciones. Es por eso que se eligió una muestra de 45 estudiantes, de los cuales 20 son varones y 25 son mujeres, estudiantes de segundo medio, con edades entre 15 y 17 años, de un colegio particular subvencionado de la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Esta muestra fue elegida de manera próxima al investigador, ya que yo soy la misma docente que ya trabajaba con ellos. Dentro de la metodología que ya teníamos acá, se partió con la difusión de la iniciativa. La difusión, yo la puse aquí en 3 parámetros, partí por la base, primero en dirección UTP, en donde ellos me dieron la autorización, presenté el trabajo, de qué manera lo iba a trabajar y qué beneficios tenía tanto para mi asignatura y como para la institución, que eso es lo que a ellos les importaba. Posterior a eso, hice una discusión en cuanto a los apoderados. En reunión de apoderados hice la presentación, di a conocer el plan de trabajo y destaqué los beneficios que podían obtener sus hijos, para así ellos poder apoyarme en toda aquella actividad que fuera de la cotidianidad que yo realizo en mis clases de matemáticas. Y por último se hizo la discusión con los alumnos en donde se les explicó el plan y las formas de trabajo, para que ellos estuvieran de acuerdo de qué manera y por qué era distinto a lo que podíamos estar haciendo con otro curso. Luego de la difusión, nosotros definimos las 3 variables de estudio, en este caso, motivación, rendimiento académico y léxico disponible. Esta definición, la primera, está dada por Morris en el 2001, el cual define motivación como un estado cognitivo y emocional, el cual lleva una decisión consciente de actuar e incrementa un periodo de esfuerzo intelectual o físico de manera que logre un conjunto de metas previamente establecidas. Posterior, rendimiento académico, Jiménez en el 2000 lo define como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia comparado en la norma de edad y nivel académico. Y por último, tenemos léxico disponible, que se define como los vocablos que se presentan en la mente del hablante de la forma inmediata cuando se trata de un determinado tema. Michea, 1953. Posterior a eso, dentro de nuestra investigación se utiliza una investigación con un enfoque mixto, en el cual se sustenta un enfoque cualitativo y cuantitativo, tiene un diseño preexperimental con medición de pre y post-test sin grupo control, y es del tipo longitudinal, correlacional y tiene un alcance exploratorio. Al mismo tiempo, el diseño y la planificación de las actividades desarrolladas en el área de geometría se crearon secuencias didácticas según el modelo ETPA. Ahí se puede apreciar una actividad en la cual este modelo está estructurado en primer lugar con el objetivo de aprendizaje que quiero alcanzar. Posteriormente se encuentra el contenido, la actividad que voy a desarrollar, luego la taxonomía de Bloom, que es donde se desprenden los verbos que se desprenden de la actividad, posteriormente TI, que es la herramienta tecnológica que me va a permitir desarrollar la actividad, y por último las emociones, que son las que se desprenden de la misma actividad. ¿Ya? Todas las actividades están enfocadas en esta secuencia didáctica que duró 5 semanas y las cuales saqué una y en la otra se pueden encontrar en el informe. Al mismo tiempo, como todas estas actividades estaban incorporadas con
una estrategia de aprendizaje que era la gamificación, se pueden apreciar algunos emojis, y estos emojis son elementos de la propios de la gamificación que me permitieron ir trabajando clase a clase para que ellos vieran y fueran reconociendo sus logros y sus errores, ¿ya? Por eso, los primeros emojis que está ahí, que dice, excelente trabajo, participación en clase, cumple con el tiempo, ideas de preguntas, son los beneficios o las recompensas que ellos obtenían cuando terminaban o se destacaban en las actividades que íbamos haciendo. Entonces ellos iban juntando sus tarjetitas y a medida que terminaba la semana, teníamos una pizarra en donde ellos van viendo quién iba en primer lugar, quién iba en el segundo. Entonces, ahí incorporé los elementos de competición de la gamificación a través de este emoji. Y al mismo tiempo, si ellos tenían tarjetitas de castigo, como no trabajé en clase, utilizó un lenguaje no adecuado de entrar a la clase, ya sea garabato o cualquier cosa, se le iban descontando. ¿Y cuál era el objetivo de esta recompensa que me permitía darle la gamificación? Que al terminar la unidad, se formaba una categoría en el cual teníamos niveles más de 15, optaba a obtener una nota más. La persona que estaba dentro de los 3 primeros lugares podía obtener un 7 dentro de las notas que ya teníamos en la asignatura. Después podíamos tener 5 puntos extra en la última prueba. Podíamos tener un 7 en un test. Entonces, sí, dándole recompensa que a ellos los motivara, ¿ya? Posterior a eso, la hipótesis de nuestra investigación se destacan 5. En primer lugar, la comparación entre los promedios de las notas en los diferentes momentos. En segundo lugar, la comparación entre la cantidad de palabras en los diferentes momentos. En tercer lugar, comparación entre los índices de disponibilidad léxica personal en los diferentes momentos. Comparación entre la motivación global del grupo en los diferentes momentos. Y terminamos con la quinta, que va a ser un estudio correlacional entre el puntaje en motivación global y rendimiento. Para eso, nosotros utilizamos 3 instrumentos de recogida de información. El primero es el test de disponibilidad léxica, el cual ustedes lo pueden apreciar aquí, el cual nos permite aplicarlo en 2 momentos de nuestra investigación, al inicio y al final. Este léxico también se aplicó a 3 centros de interés distintos: emociones, que me generaba la geometría, el centro de interés geometría, y por último el centro de interés trigonometría, que fue la unidad que yo desarrollé con ella, ¿ya? En esta planilla ellos tenían que ir escribiendo todo el léxico que se les venía a la mente en 2 minutos cuando yo les mencionaba ese centro de interés. Y ahí después nosotros podíamos ir analizando cuál tenía más importancia o no. En segundo lugar, tenemos las pruebas de conocimiento. Para mi investigación utilicé 2, una de inicio y una final, en el cual la de inicio trabajaba todos los ámbitos de geometría y todos los conocimientos previos que yo necesitaba para empezar a trabajar la unidad, y posteriormente tenemos la de trigonometría, que nuevamente incorporé las mismas preguntas, pero ya relacionadas, e incorporé unas nuevas de trigonometría, ¿ya? Ambas evaluaciones estaban evaluadas con el reglamento interno del colegio, nota mínima 2, nota máxima 7, y con un nivel de exigencia del 60%. Y por último, utilicé el cuestionario de evaluación motivacional del proceso de aprendizaje EMPA de Quevedo de 2016. Este es un cuestionario creado y validado en España en la Universidad de Granada, el cual está formado por 33 ítems de los que proporcionan información relativa a la motivación intrínseca, extrínseca y global. Este último cuestionario, ya que no estaba validado en Chile, fue motivo de nuestro primer proceso de validación, ¿ya? Y este es el punto de partida que nosotros iniciamos. Entonces, validamos este instrumento para poder utilizarlo, en donde arriba en el 2004 dice que para que un cuestionario sea válido, debe cumplir con las siguientes características: ser viable, la fiabilidad, la validez y la sensibilidad al cambio. Para eso, tomamos un tamaño de una muestra de 248 estudiantes en ciencia media, de primero a cuarto medio. Según la teoría, dice que para nosotros poder validar un instrumento, necesitamos entre 5 y 10 personas por cada ítem. Por lo tanto, esta muestra nos permitía perfectamente poder comenzar nuestro proceso de validación. Para eso, en primer lugar, analizamos la estructura del instrumento, como está validado en España,
observamos en primer lugar si la forma que estaba hecho era amigable y era factible de comprensión, ¿ya? El cual, ya que había el lenguaje español, teníamos miedo de que habían algunos vocablos que no se entendieran en nuestro idioma, lo cual no fue así, ya que lo revisaron y lo validaron varios profesores de lenguaje, el cual nos permitían que todas las palabras que estaban ahí utilizadas eran de fácil comprensión para nuestro país, ¿ya? Al mismo tiempo, se analizó la cantidad de ítems del cuestionario, y ahí fue nuestro punto de partida, ya que este cuestionario, como dice ahí, tenía que cumplir ciertos parámetros. ¿Cómo lo fuimos comprobando? La viabilidad la fuimos comprobando. Era viable este cuestionario desde el punto de vista teórico, ya que había bastante información en las redes y en diferentes fuentes sobre este tema. Al mismo tiempo, desde el punto de vista humano, el docente era la persona que encuestaba, recababa la información y luego la tabulaba. Por lo tanto, no necesitábamos más personas que favorecieran esta validación. Desde el punto de vista ética, no producía ningún daño al encuestado, ya que era parte de su proceso de aprendizaje, el cual solamente recibía beneficios posteriormente. Desde la temporalidad, era válido, ya que no más de 5 minutos se demoraban en aplicarlo. Y desde el punto de vista financiero, no producía ningún problema, ya que era financiado solamente por el investigador, ¿ya? La fiabilidad, nosotros la comprobamos que a través de una validación interna, de consistencia interna, a través de el alfa de Cronbach, ¿ya? Originalmente tenía un alfa de Cronbach de 0.993 y para nosotros fue de 0.925. Según la clasificación de este alfa, está catalogado en el nivel de excelencia. Quiere decir que los ítems que están ahí propuestos en el cuestionario evalúan lo que nosotros queremos evaluar, ¿ya? Posterior a eso, probamos la validez. La validez por expertos, como lo mencioné, tanto profesores de matemática, profesor de lenguaje y jefe de UTP, y posteriormente hicimos un análisis factorial, ¿ya? Este análisis factorial lo pudimos verificar, ya que el KMO nos dio 0.929, el cual, si se acercaba a 1, nos decía de que era factible para este cuestionario realizar un análisis factorial. Cuando nosotros decimos análisis factorial, hay dos tipos, un exploratorio y un confirmatorio. Nosotros realizamos el confirmatorio. ¿Por qué razón no se realizó el exploratorio? Ya que el exploratorio se realiza cuando el cuestionario no está validado con anticipación. O sea, está recién creado y los creadores quieren ver que sea válido. Entonces, como ya estaba validado en España, nosotros hicimos el confirmatorio para verificar que los ítems que estaban ahí verdaderamente medían lo que querían medir. Luego aplicamos la prueba de fiabilidad de Wagner, el cual también nos dio de un alto nivel de significación. Debido a eso, nosotros pues vimos y analizamos la varianza total explicada acumulada, que es el porcentaje que tienen los ítems con todo el grupo, y nos dio uno de 50,056%. ¿Qué quiere decir ese porcentaje? Que si nos daba un porcentaje mayor al 50%, era factible y era fiable el cuestionario que nosotros estábamos utilizando para seguir aplicándolo, ¿ya? Posterior a eso, como ya sabíamos que era válido por los ítems que teníamos que verificar que los ítems se fueran acomodando en las dos dimensiones que nosotros conocíamos que originalmente tenía el cuestionario, que era la primera dimensión, la motivación intrínseca, y la segunda, la motivación extrínseca. Entonces, a través de la matriz de componentes rotados, corroboramos que todos los ítems se distribuyen en dos dimensiones, en donde verificamos que ítem a ítem pertenecieran a cada una de las dimensiones que queríamos medir, ¿ya? Por eso, algunos ítems fueron eliminados. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros analizamos la tabla de comunalidades, vimos que algunos ítems aportaban menos del 0,3 grado de saturación. ¿Qué significaba eso? Que al ser menos de 0,3 no entrega información para la investigación y tampoco entrega validez importante para el cuestionario. Entonces nosotros eliminamos algunos ítems, ¿ya? Y con eso pudimos formar las dos dimensiones de manera perfecta.
Y por último tenemos la sensibilidad al cambio, que es ser capaz de medir los cambios tanto en diferentes individuos como la respuesta al mismo tiempo a través del tiempo, ¿ya? Después de haber realizado ese análisis, obtuvimos nuestro cuestionario, en el cual quedó conformado por 23 ítems. Inicialmente eran 33, se redujo a 23. Se redujeron 10 preguntas. ¿Cuáles fueron las razones? Las 3 primeras preguntas fueron porque originalmente eran preguntas abiertas. Y nosotros estábamos analizando un cuestionario politónico que tenía 5 posibles categorías de escala Likert. Por lo tanto, por eso sacamos 3 preguntas. Y posterior, las otras 7 preguntas fueron sacadas porque los ítems presentaban saturaciones menores a 0,3. Y de esa manera quedó formado por 23 ítems, de los cuales 15 evalúan la motivación intrínseca, 8 evalúan la motivación extrínseca. Siguen siendo las 5 opciones de respuesta. Al mismo tiempo, como originalmente con las 33 preguntas tenía tablas de baremo originales, realizamos las nuevas tablas de baremo para estos 23 ítems, de los cuales se conservó el género, mujeres o hombres, se redujo las edades, ya que mi muestra está enfocada para edades 15, 16 y 17, y sigue midiendo las mismas motivaciones, la intrínseca, la extrínseca y la global. En base a estos 3 instrumentos, obtuvimos los siguientes resultados. En primer lugar, entre la comparación de los rendimientos en los distintos momentos, en el pretest se obtuvo un promedio 4.1 y en el posttest un 5.3. Por lo tanto, para ver si había variación entre los promedios, se realizó la prueba de T-Student para muestras relacionadas. Para poder aplicar esta prueba, en primer lugar, obviamente, probamos la normalidad entre las variables, y la cual ustedes ahí pueden apreciar que ambas eran normales, se distribuían de manera normal, a través de la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Por qué utilizamos esa prueba? Porque ella establece que se utiliza para pruebas menores de 50 elementos, ¿ya? Y como nuestro cuestionario es solamente de 23, entonces estamos dentro del parámetro. Luego, a partir de esta prueba, obtuvimos un p-valor menor a 0,5, por lo tanto rechazamos la hipótesis de nulidad, y eso qué nos quiere decir que habían diferencias significativas entre los rendimientos de los alumnos antes y después de haber incorporado la gamificación a las clases de geometría. Con este resultado, verificamos la primera hipótesis de nuestra investigación, que era el promedio del posttest es mayor que el promedio del pretest. En segundo lugar, al hacer la comparación entre la cantidad de palabras en los distintos momentos, nosotros, como dijimos anteriormente, fueron 3 centros de interés. El primer centro de interés, emociones asociadas a la gamificación, obtuvo el pretest, tiene una mayor cantidad de palabras que el posttest, ¿ya? En relación al promedio, en el pretest su promedio fue de 5.42 y en el posttest de 4.68, ¿ya? Posterior a eso, en este caso, las 2 variables no se distribuían de manera normal, por lo tanto, aplicamos la prueba no paramétrica desde Wilkinson para muestras relacionadas, el cual nos permitió comprobar que los promedios de las palabras en los diferentes momentos no tenían diferencias significativas. Lo mismo pasó en el centro de interés de geometría. Disminuyeron la cantidad de palabras en los diferentes momentos, disminuyó el promedio. Nuevamente, ambas variables no se distribuyeron de manera normal, una sí, la otra no, y a través del test de Wilkinson para muestras relacionadas, pudimos obtener que no habían diferencias significativas entre ellas, ¿ya? Y por último, en el centro de interés trigonometría, en este centro de interés aumentaron la cantidad de palabras en el posttest, aumentó el promedio en el posttest, las variables ambas no se distribuían de manera normal, por lo tanto también aplicamos el test de Wilkinson, el cual nos permitió en este caso rechazar la hipótesis de nulidad y aceptar que habían diferencias significativas entre las variables, ¿ya? Eso nos permitió que solamente el centro de interés trigonometría nos permitió verificar la segunda hipótesis de investigación, que era que el promedio del número de palabras del posttest es mayor al número de palabras del pretest, ¿ya? Dentro de los resultados obtenidos al comparar el índice de léxica en los diferentes momentos, nosotros aquí yo destaqué 10 vocablos en cada uno de los ítems, en donde se puede ver que para el centro de interés emociones relacionadas con la matemática,
Las emociones que están destacadas en primera instancia, que tienen mayor grado de índice de disponibilidad léxica, fueron emociones negativas, miedo, tristeza, cansancio, aburrimiento, y en el post-test tenía emociones positivas. Tengo algunas que están indicadas porque, si nosotros observamos, miedo en el pretest está en primer lugar, pero en el post-test no quiere decir que desapareció, sino que solamente bajó su posición y ya pasó al 9º. Lo mismo pasa que si observamos que en el pretest estrés, que estaba en el 7º lugar, ya en el post-test también estaba presente y subió. Y felicidad, que estaba en el 10ª posición, pasó a primer lugar. Entonces eso quiere decir que no hubieron cambio de emociones, sino que las posiciones que ellos manejaban fueron variando. Lo mismo pasa al observar los resultados del centro de geometría. En geometría inicialmente, en el pretest, los alumnos mencionaron vocablos relacionados a figuras geométricas, ¿ya? Y en el post-test ya incorporaron algunos conceptos o aplicaciones de geometría. Acá habían palabras que no tuvieron modificaciones. Hay palabras que están en la misma posición. Por ejemplo, rectángulo están en la misma posición de importancia de disponibilidad léxica, pero ángulo, que estaba en 9º lugar, ya pasa al primer lugar. Y cuando analizamos el centro de interés trigonometría, acá pasa algo curioso, ya que las palabras del pretest mencionadas son totalmente distintas a las palabras mencionadas en el post-test. Hay dos que coinciden, que es triángulo y ángulo. ¿A qué se debe? Que cuando nosotros empezamos trigonometría, como era un contenido que ellos no manejaban, desconocían toda aquella palabra que fuera realmente relacionado al contenido. Por lo tanto, mencionaron palabras que también habían mencionado en geometría. Y luego, cuando hicimos el post-test, ya mencionaron vocablos propios de la unidad de trigonometría. En cuarto lugar, al obtener una comparación entre el índice de disponibilidad léxica personal en los distintos momentos, se obtiene que para el centro de interés emociones existe diferencia significativa entre los promedios del índice de disponibilidad léxica antes y después de haber incorporado la gamificación a la clase de geometría. Esto mismo no ocurrió con el centro de interés geometría, ya que se obtiene que no hay diferencia significativa entre los índices de disponibilidad léxica personal. Y luego, en el centro de interés trigonometría, aquí sí se puede apreciar que hay una diferencia significativa entre los promedios del índice de disponibilidad léxica en los diferentes momentos. Por lo tanto, el centro de interés emociones y el centro de interés trigonometría nos permitieron verificar la tercera hipótesis de nuestra investigación, que establecía que el índice de disponibilidad léxica personal en el post-test es mayor que el índice de disponibilidad léxica en el pre-test. ¿Eso quiere decir? Que el índice de disponibilidad léxica personal son cuánto es la similitud de los vocablos que tiene la persona en relación a su grupo, ¿ya? Y es igual nos entrega indicios de cómo es la comunicación. Y en quinto lugar tenemos la comparación entre la motivación global del grupo en cada momento. Para calcular la motivación global del grupo, yo lo separé en primer lugar la global para el grupo completo y después quise comparar lo que pasaba con la motivación global para las mujeres y para los hombres, ¿ya? En el cual, en los tres casos, nos presentaban que existían diferencias significativas entre la motivación mayor en el pretest que en el posttest, ¿ya? Y eso nos permitía que los tres estudios verificaran la cuarta hipótesis de la investigación, que decía que la motivación global del post es mayor a la motivación global del pre. Y por último tenemos que la correlación entre las variables del rendimiento y la motivación. Al comparar la correlación entre la motivación y el rendimiento en el pretest, se observó que no había evidencia suficiente en estadística para afirmar que existía asociación entre las variables. Pero sin embargo, el coeficiente de correlación de Sperman, que fue de 0.243, indicaba que existía una, pero era leve, era positiva muy baja, ¿ya? Caso contrario que pasó cuando nosotros comparamos la motivación y el rendimiento en el post-test, en el cual, a través de esta misma prueba no paramétrica de Sperman, obtuvimos que sí existe evidencia suficiente para afirmar que existe asociación entre las variables. Por lo tanto, este coeficiente ya subió, fue de 0,661, lo que indica que existe una relación positiva fuerte entre las variables. Y con eso nos permite verificar la quinta hipótesis de nuestra investigación,
que en la medida que aumenta la motivación global, aumenta el rendimiento de los estudiantes. Dentro de las conclusiones que tenemos presentes en este informe, una de las principales es dar respuesta al interrogante que nosotros teníamos al comienzo. Y podemos decir que cómo afectaba la motivación al rendimiento del alumno al incorporar una nueva estrategia de aprendizaje basada en juego en las clases de geometría. La respuesta es que sí, efectivamente, afecta de manera directa. Y pudimos comprobar para nuestro contexto y para nuestra muestra que a medida que aumentaba su motivación, aumentó su rendimiento. ¿Ya? Al mismo tiempo, podemos verificar que con esta investigación, incorporar elementos básicos como la gamificación, no siendo visto desde el punto de vista que gamificación es solamente jugar, ya que nosotros sabemos que gamificar, ya que está incorporada una recompensa, eso ya es gamificar, ¿ya? Por lo tanto, ya que el alumno tenga una recompensa y hay una motivación y una competición entre ellos, nos permitió aumentar su motivación, tomar la atención tanto de la persona como del grupo completo. Y así mejorar el ambiente dentro de la clase y el ambiente dentro de todo el colegio cuando trabajamos en el área de matemática. Dentro de las recomendaciones que yo puedo realizar en base a mis resultados, se puede sugerir para el enriquecimiento de mi investigación un cambio en la metodología empleada, de un diseño preexperimental pasar a un método de cambio-mejora. Académicamente se pueden compartir los resultados obtenidos con la comunidad educativa a través de los consejos académicos o reuniones por departamento. También se sugiere o se podría hacer una creación de una encuesta de satisfacción, ¿ya? Con sugerencias tanto para los alumnos como los docentes, después de haber realizado esta intervención. Algunas recomendaciones prácticas: se sugiere aumentar el número de la muestra, ya que en este caso fue por conveniencia del investigador, hacerlo a nivel completo, ya no solamente con un segundo medio, sino que quizás ponerlo todo el nivel. Y por último, incorporar esta metodología a otras áreas que sean de difícil comprensión a los alumnos y los cuales son siempre asignaturas que los alumnos las catalogan como fome, difícil, que esto no es para mí. Por ejemplo, todas las áreas de física, química, incorporar esta nueva estrategia de aprendizaje. Como reflexión personal, esta investigación aportó a mi desempeño profesional desde el punto de vista práctico, pues fue un desafío, ya que tuve la necesidad de tomar bastante tiempo y creatividad en buscar qué tipo de juegos me permitían cumplir el objetivo que yo quería lograr en la clase, porque uno de los fundamentos que yo encontré en la teoría, que hay muchas personas que se limitan a utilizar gamificación porque pierden el enfoque inicial. Entonces, lo principal es siempre, si yo voy a aplicar gamificación, tiene que ser con un objetivo. Y ese objetivo lo tengo que terminar al final, ¿ya? Ya que gamificar no es solamente que el niño juegue, sino que a partir del juego, él incorpore su conocimiento y sea capaz que con su conocimiento ir formando nuevo conocimiento que le aporta al aprendizaje de todo el grupo. Entonces, y por último, me motiva a seguir profundizando con nuevas herramientas tecnológicas que me permitan mejorar la motivación de mi alumno y con ello el rendimiento, ya que teniendo un alumno más motivado es un beneficio tanto para el alumno como para los docentes cuando trabajamos día a día en la aula. Muchas gracias.